Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un pasaje que es clave. El capítulo 12 de Romanos. Totalmente. Es que si los primeros 11 capítulos son una subida teológica increíble, el capítulo 12 es como llegar a la cima y de repente ver todo el paisaje de cómo se aplica eso al día a día. Es donde la fe se pone a caminar. Exacto. Es el puente de la doctrina a la vida. Y para desgranarlo, hemos tirado de un par de fuentes que se complementan de una forma genial. Una es, de lupa, al detalle del griego, palabra por palabra, y saca unos matices que son una pasada. Y la otra nos da una visión más aplicada, más devocional, para que no nos perdamos y entendamos el mensaje central. Eso es, la misión hoy es seguir ese mapa que traza el texto. Empezamos con la base de todo, la relación con Dios. Luego, cómo funciona eso dentro de la comunidad. Y al final, el gran reto, cómo vivirlo de cara a la sociedad. Así que vamos al principio de todo. Venga. El capítulo arranca con una imagen que a mí por lo menos me choca, presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. A ver, estamos acostumbrados a los sacrificios del Antiguo Testamento que eran pues todo lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Es que es una imagen brutal y totalmente revolucionaria. La clave está justo en la frase anterior, por las compasiones de Dios. Y fíjate qué detalle, una de las fuentes señala que compasiones en griego está en plural. Ah, no es una compasión en general. ¿No? Refleja el término hebreo rahamim, que es una misericordia profunda, visceral, casi maternal. En respuesta a eso, a esa avalancha de misericordia, es que se nos pide una dedicación total. O sea que no es una obligación fría, es una respuesta de... ¿De gratitud? Exactamente. Y por eso el sacrificio es vivo. No se ofrece con la muerte, sino con la vida entera, cada día. El texto lo llama nuestro culto racional, logiken latreian. ¿Y eso de racional? Pues la palabra logiken no significa solo espiritual en plan etéreo, sino que es lógico, inteligente, consciente. Y se ejerce con los cuerpos, porque es con el cuerpo como trabajamos, hablamos, nos relacionamos. Es consagrar lo cotidiano. Vale, lo entiendo. Esa es la meta, la entrega total, consciente. ¿Pero suena abrumador? ¿Cómo se llega ahí? El versículo 2 da la clave, pero también suena muy radical. Transformaos y no os amoldéis a este siglo. Esto es meterse en una burbuja. Para nada. No es un aislamiento físico, sino de mentalidad. La idea es no adoptar el esquema, la moda, los valores, del mundo que nos rodea. Pero lo más interesante es cómo se logra. ¿El proceso? Sí, el verbo transformaos, en griego, está en presente continuativo. No es algo que pasa una vez y ya está. Es un proceso, una metamorfosis constante. Y el motor de esa transformación es la mente. Ahí está el núcleo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una de las fuentes lo explica genial. No es que Dios nos dé una mente nueva, un trasplante de cerebro. Claro. Es que la mente que ya tenemos empieza a funcionar de una forma completamente nueva, con otros principios, otras ambiciones, otros criterios. Y esta mente renovada tiene un fin muy práctico: comprobar la voluntad de Dios, que describe como la buena, la agradable y la perfecta. Yo siempre había leído eso como si fueran sinónimos. Pues uno de los análisis sugiere que hay algo más, una especie de degradación. El verbo griego para comprobar, dokimazo, significa probar, examinar, como un metalúrgico prueba el oro. Ah, qué bueno. La idea es que el creyente maduro no solo distingue lo bueno de lo malo. Llega un punto en que, ante dos opciones que son buenas y agradables para Dios, su mente renovada le permite discernir cuál es la perfecta. ¿Y qué sería lo perfecto en ese caso? Aquello que, más allá de ser correcto, es lo que más glorifica a Dios y más beneficia a los demás, en esa situación dejando de lado el interés personal. Es una sintonía fina, ¿sabes? ¡Qué pasada! Vale, entiendo. Todo empieza con una mente renovada a nivel individual. Pero claro, esa mente no vive sola, tiene que funcionar con otros. Y el texto salta justo a eso, a cómo vivir en comunidad, ¿no? Exacto. El foco se cierra de inmediato sobre la iglesia. Y lo primero, antes de hablar de dones ni nada, es una advertencia muy directa sobre la actitud. El versículo 3, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y aquí el análisis del texto original descubre algo fascinante. No es solo un «no seas orgulloso» genérico. El autor está hilando finísimo con el lenguaje, ¿verdad? Es un juego de palabras increíble, de verdad. Usa un verbo base, froneo,
que es pensar. Luego, para el problema usa uperfroneo, con el prefijo uper, por encima de. O sea, se inventa casi una palabra. Es que solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento, como si creara la palabra perfecta para describir esa tendencia a sobrevalorarse, a tener el ego inflado. Vale, diagnostica el problema con una precisión total. ¿Y la solución? Usar un tercer verbo, sofroneo, que significa pensar de forma sensata, cuerda, equilibrada. El objetivo es un autoconcepto sano y realista. Y ese juicio equilibrado está conectado a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fe aquí no es la fe para salvarse, ¿no? No, el contexto es otro. Aquí fe se refiere a la capacidad o el poder espiritual que Dios te da para usar los dones que has recibido. Es la dotación para el servicio. Entiendo. Y una de las fuentes hace una observación psicológica muy aguda. Tan malo es el complejo de superioridad, que es pura ambición, como el de inferioridad, que muchas veces es pereza disfrazada de humildad. ¡Qué bueno! Ambos son una evaluación incorrecta de lo que Dios te ha dado. Exacto. Y eso nos lleva a la analogía del cuerpo, claro. Cada miembro es diferente, pero indispensable. Y justo después enumera 7 dones. El primero de la lista, la profecía. Sí, la profecía te da a comunicar un mensaje inspirado por Dios. Uno de los comentarios argumenta que, al ser un don fundacional de la Iglesia, como el de los apóstoles, su función principal ya se cumplió. Pero lo importante era la condición. Debía ejercerse conforme a la analogía de la fe. ¿Y eso qué significa? Que el mensaje profético nunca podía contradecir la doctrina ya revelada. Tenía que estar en armonía con el resto de la Escritura. Era como un control de calidad. Vale, profecía suena muy del primer siglo, pero los otros como enseñanza o ministerio son palabras que oímos mucho. ¿Hay algún matiz en el original que se nos escape? Totalmente. Ministerio, diaconía, es un término superamplio para cualquier servicio práctico, desde organizar las sillas hasta gestionar ayudas. Luego, el que enseña es la habilidad de explicar la doctrina de forma clara. No un cargo, sino una acción. Eso es. El que exhorta se dirige más al corazón, anima, consuela, pero también puede advertir, requiere un tacto. Y el que comparte, pues debe hacerlo con liberalidad, con generosidad, sin buscar el aplauso. Me llama muchísimo la atención que el que preside o lidera aparezca casi al final. Hoy en día tendemos a poner el liderazgo en lo más alto del organigrama. Es muy significativo, sí. Una de las fuentes sugiere, basándose en 1 Timoteo, que podría referirse a líderes que gobiernan no tanto con dones de predicación, sino con dones prácticos, sentido común, intuición, buena gestión. Son vitales para el buen funcionamiento y se les pide solicitud, diligencia, esmero. Ponerlos aquí quita el foco del estatus y lo pone en la función de servicio. ¡Qué importante! Y el último don es el que hace misericordia. Que se entiende como el ministerio de visitar y cuidar a los enfermos, a los que sufren. Y la instrucción es la clave de todo. Hacerlo con alegría. La palabra griega es incluso más fuerte, casi con hilaridad. ¿Con hilaridad? Sí, con un gozo radiante. Porque a veces la caridad se puede hacer con cara de funeral, ¿no? Como una obligación. Y el texto dice que la actitud es tan importante como la acción. Una ayuda con alegría multiplica su valor. Es un cambio de perspectiva total. Y a partir de aquí, el foco se abre de nuevo. Si hasta ahora era la vida dentro de la comunidad, de repente la cámara se aleja y enfoca las relaciones con todo el mundo. Sí, y el principio que lo gobierna todo está en el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. Pero ojo, que no es un amor blando o sentimental. No, para nada, porque lo conecta con algo muy fuerte. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Exacto. El amor verdadero tiene una columna vertebral moral. Y el verbo griego para seguir lo bueno es kolao. Es un verbo muy físico, significa pegarse a algo. Es el mismo que se usa en el Génesis para la unión en el matrimonio. Es una lealtad tenaz al bien. Los versículos que siguen son como ráfagas de instrucciones. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Y ves cómo se conectan? La diligencia necesita un espíritu ferviente, y ambas cosas se alimentan del servicio al Señor. Luego el versículo 2 es un trípode perfecto para la resiliencia. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es que es una fórmula. Totalmente.
La esperanza en el futuro da gozo ahora. Ese gozo te da fuerza para aguantar lo malo. Y todo se sostiene con la oración constante. Es una fórmula increíblemente práctica. Pero ahora llegamos a la parte más difícil, el examen final, por así decirlo, la relación con los que te hacen daño. El versículo 14 es de una exigencia brutal. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y las fuentes aclaran que bendecir aquí es invocar activamente la bendición de Dios sobre ellos, es desearles el bien de forma deliberada. Esto conecta con el versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Y con esa frase que uno de los comentaristas dice que debería estar enmarcada en cada oficina. ¿Cuál? Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No solo ser bueno, sino que tu integridad sea visible, pública. Y el punto álgido, la prohibición de la venganza. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Se nos quita de las manos esa prerrogativa. La justicia final es de Dios. Nuestra respuesta tiene que ser otra, una que rompe todos los esquemas. Y para explicarla, cita de Proverbios. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Una generosidad radical. Totalmente. Y entonces llega esa frase que, sinceramente, siempre me ha sonado un poco rara. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. A primera vista parece una especie de venganza sutil, ¿no? Como le voy a matar de amabilidad para que se sienta fatal. Es una interpretación muy común, pero las fuentes la descartan por completo. Sería una contradicción con todo lo anterior. La interpretación más sólida es que este acto de bondad extrema no busca castigar, sino avergonzar constructivamente. ¿Avergonzar? Sí, una bondad tan abrumadora que puede quemar la conciencia del enemigo, llevarle a la reflexión y quizás al arrepentimiento. Es como intentar derretir el odio con un acto de amor inexplicable. La verdad es que siempre había visto esa frase de una forma mucho más vengativa. Verlo como un acto que busca quemar la conciencia para provocar un cambio le da un giro de 180 grados. Es más difícil, pero mucho más constructivo. Y es la demostración práctica del principio que cierra el capítulo, la gran conclusión. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No es aguantar pasivamente. Es una estrategia activa, ofensiva, donde tu arma es el bien. Es la victoria del amor sobre la hostilidad. En resumen, Romanos 12 es una hoja de ruta asombrosa. Empieza por lo más íntimo, esa entrega total a Dios que nace de su misericordia y te transforma la mente. Ajá. De ahí pasa la vida en comunidad, donde esa mente renovada se traduce en humildad, en servicio, y todo culmina en la prueba de fuego, una forma radicalmente nueva de tratar al mundo, incluso a los enemigos. Es como si todo el capítulo respondiera a la pregunta, si de verdad hemos entendido las compasiones de Dios del principio, ¿cómo se vive? Pues así. Cada instrucción, desde usar los dones hasta dar de comer al enemigo, es una manifestación práctica de esa gracia. No son reglas, son las consecuencias lógicas de un corazón transformado. Y como reflexión para llevarnos, el capítulo empieza pidiendo una renovación del entendimiento para discernir la voluntad de Dios y termina con el mandato de vencer con el bien el mal. Me parece que eso nos deja con una pregunta muy potente, para darle vueltas. ¿Vivimos en un mundo que a menudo ve la represalia como fortaleza y la bondad, sobre todo hacia un enemigo, como debilidad? Sí, totalmente. La pregunta sería, ¿y si la práctica deliberada, inteligente, de vencer el mal con el bien, no fuera solo un mandato moral, sino la fuerza más profundamente transformadora que existe? No solo para quien la recibe, que a lo mejor cambia, sino, sobre todo, para quien la practica.